Salmo número 32. Salmo número 32. El Salmo número 32. Vamos a leer los primeros 6 versículos, todos a una voz, los primeros 6 versículos del Salmo número 32. Aquí vamos todos juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien no pecado alguno podía tocar y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que aquel todo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán hasta él. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa y ser enseñados por ti, Señor. Te hemos adorado. Como decía esa canción que cantamos, contempla a Dios. Queremos siempre tener una idea de contemplarte a ti, oh Dios, de contemplar tu grandeza, de contemplar, Señor, no solamente cuando estamos en tu casa, sino contemplar tu santidad y vivir a la luz de ella cuando estamos fuera de la casa de Dios, Señor, y depender de tu gracia y depender de tu poder y de tu presencia. Confiamos en tu ayuda, Señor, confiamos en que tú has de guiarnos como solo tú puedes hacer, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre y para el bien de nuestras vidas. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra, rogamos que por tu Espíritu tú abras nuestro entendimiento, que tú tomes control absoluto de tus siervos, Señor. Incapaz, Señor, siempre me declaro, Padre, de poder decir algo por mí mismo, Señor. Confío plenamente en que es obra de tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que se ha de salir de nuestras bocas, Señor, y trae tu verdad de una manera personal a cada uno de nosotros, Señor. Ministranos, explícanos tu palabra, ilústranos, aplícala a nuestras vidas y que podamos, Señor, sentir tu presencia y tu obra en medio nuestro. Si hay algún alma que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta mañana sea la mañana de la salvación para su vida. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. El mes pasado recibí una invitación de alguien que yo no conocía. Un pastor mexicano me mandó un correo electrónico y me decía que él iba a tener su actividad, una conferencia especial en su iglesia, y él quería que yo predicara. Si uno no acostumbra a ir a predicar a una congregación donde uno no conoce. Así que antes de decirle que sí o no, busqué referencias con otros pastores que le conocen y me dijeron que sí. Me hablaron de su fundamento, una iglesia bíblica, una iglesia bautista de sana doctrina. Yo le escribí a él, le dije que sí. Es en el estado de Tabasco, en México. Es una zona muy al sur de México, cercana a la frontera con Guatemala. Y la ciudad a donde yo tenía que predicar se llama Villahermosa. Así que en marzo de este año, atendiendo la invitación de este pastor, yo fui a predicar. Y estuve predicando viernes, sábado y domingo. Y luego me llevaron a la ciudad y me hablaron de que veía unas marcas en la parte central de la ciudad, unas marcas en la mayoría de los edificios que yo decía,
extraño que todas tengan una marca como, imagínense edificio de dos o casas de dos plantas, que más arriba de la primera planta, todas tengan como una marca. Cuando pregunté qué era esa marca, me dijeron que en el año 2007 la ciudad de Villahermosa se inundó completamente. Y me decían que la inundación llegaba por encima de la primera planta de la mayoría de los edificios. Busqué en el internet y ciertamente ellos dicen que el 28 del mes de octubre comenzó ese proceso de inundación y que terminó, comenzó el 28 de octubre y terminó el 15 de diciembre de ese mismo año. O sea que fueron casi 2 meses que la ciudad estuvo bajo el control de esta terrible inundación, que afectó muchísimo porque se metió en toda la ciudad. La ciudad tiene un río que le pasa por el centro de la ciudad y ese río tiene unos diques de protección, pero con tanta agua que cayó, la ciudad, los diques no pudieron contener el río y se metió a toda la ciudad y la negó completamente. Dicen que más de 23,000 unidades vehiculares fueron siniestradas, convirtiéndose en la mayor catástrofe en cuanto a pérdida de carros en la historia del país de México. Ellos dicen que de los 10 siniestros más grandes y costosos que han pasado por la Ciudad de México, el segundo es ese, las inundaciones de Tabasco y también del estado de Chiapas, y costaron $700 millones. Todo el costo que significó para casas y comercios. Y que la gente, dice ese reporte de Wikipedia, donde busqué la idea, dice que dejó a miles de personas aisladas en los segundos pisos y azoteas de sus viviendas, teniendo que ser rescatadas en lanchas y helicóptero. Y esto causó el colapso de toda la ciudad de Villahermosa al quedar prácticamente inundada el 80% de esa ciudad, que no es pequeña. Paralizada todas las actividades económicas y escolares, así los servicios hospitalarios y de electricidad, agua potable, con la mayoría de sus refugios rebasados por la inundación, en los cuales se intenta dar cabida a 1 millón de damnificados. La tierra también quedó aislada del resto del país porque la carretera federal 180 que tiene que ver con toda la parte sur, el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, el estado de Veracruz, todos esos estados se quedaron aislados y no había comunicación terrestre con el resto del país. Una inundación, hermanos, es algo terrible. Terrible. Pastor, ¿por qué usted trae esto? Mire el versículo 6 del Salmo número 32. Dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El tema del que quiero predicarles en esta mañana es: evita las inundaciones divinas. Evítalas. Si usted mira con detalle el Salmo número 32, se va a dar cuenta que el Salmo 32 tiene que ver con todos dicen que el Salmo 32 es un salmo autoconfesional de David cuando él cometió el pecado con Jezabel, que vivió con una mujer que no era su esposa, y luego la embarazó, y luego mandó a matar a su marido, y luego él se quedó como si nada hubiese pasado, viviendo su vida de rey, viviendo su vida delante de Dios, cantando en el templo, adorando a Dios en el lugar que se tenía como templo antes de la construcción del templo de Salomón. Él siguió viviendo esperanzado de que su niño iba a nacer. Nació su niño y él estaba feliz con todo eso, y él no se daba cuenta de la magnitud de sus pecados, y él mismo dice allí que las inundaciones de muchas aguas le llegaron a él. Hermanos, a lo que quiero hacer énfasis es que cuando David menciona las inundaciones de las muchas aguas, se refiere a las consecuencias que vienen cuando nosotros pecamos
y no nos arrepentimos cuando debemos hacerlo. Porque uno encuentra muchos creyentes en Cristo Jesús viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios y vienen y se sientan aquí al templo a cantar y viven su vida tranquilos, felices, como que nunca el juicio de Dios va a llegar. Dios, que tenía una buena relación con David, muy buena comunicación con este siervo de Dios, no hubo forma, aunque Dios esperó y esperó y esperó, que David se pusiera a cuenta con el Señor, arreglara sus asuntos con el Señor. David nunca lo hizo y Dios tuvo que mover a un hombre, a un profeta, Natán, y decirle: ve, háblate con mi siervo David. Y ni siquiera le puede hablar frontal, toma una parábola y háblale. Y dice la Biblia que Dios le dijo: lo que tú has hecho delante de los ojos de Dios. Hermanos, aunque tenemos un Dios misericordioso y perdonador, tú y yo tenemos que, cada vez que hacemos algo que no agrada a Dios, ir rápido delante de la presencia de Dios, arreglar todas las cosas con Dios y apartarnos rápidamente de ella, porque si pensamos que nosotros vamos a burlar el juicio de Dios por nuestros pecados, no solamente va a venir un juicio de Dios, sino, como dice el salmista, la inundación de muchas aguas, de muchos juicios de Dios vendrán sobre nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que la inundación de Villahermosa fue un juicio de Dios. Solamente lo puse para que usted vea cómo una inundación puede dañar. Pero si usted quiere mirar, la catástrofe más grande de la humanidad no fue la inundación de Villahermosa, no fue la famosa inundación que, no sé si usted recuerda, pasó en Venezuela en el año 1999, que se llevó montones y montones de ríos que se desbordaron y dañó esa ciudad, esa nación en muchas áreas. O cuando el Nevado de Ruiz, el Nevado, que es un volcán de Colombia, se deshizo el hielo, mató más de no sé cuántos miles de personas, fueron muertos. Estamos hablando de que esos fueron juicios de Dios. Estamos hablando que el salmista, en sentido figurado, él dice: ciertamente las inundaciones de muchas aguas no llegarán a él. Y se refiere al juicio de Dios, porque ni fue esa inundación en Venezuela, ni en Colombia, ni en México la mayor inundación que vino aquí a la tierra. ¿Cuál fue o cuál ha sido la mayor inundación que ha venido aquí a la tierra? El diluvio. ¿Y quién envió eso? Dios. Y dice la palabra de Dios que la razón por la que Dios lo envió, mire conmigo en el libro de Génesis, el capítulo número 6. Génesis, el capítulo número 6, nos dice cuáles fueron las razones por las que el Señor envió esta inundación, que no fue como en Villahermosa, que cubrió los edificios hasta la primera planta y la mitad de la segunda, sino que cubrió la tierra entera. Génesis, el capítulo número 6 y el versículo número 5. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designios de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Hermanos, Dios está mirando lo que tú y yo hacemos, lo que hace esta nación y lo que hace cualquier nación del mundo. Yo creo que los juicios de la gran tribulación están cerca de venir, hermanos. Y me gustaría, si Dios me dijera en qué mes traerlo, yo le dijera: Señor, no lo traiga en abril, marzo, que se celebra la Semana Santa, ni en diciembre, que se celebra el nacimiento de Cristo. No lo traiga en esos meses. Y el Señor me preguntara: bueno, José Agüero, te voy a complacer, ¿en qué mes específico van a comenzar todo eso? Y yo le diría: trata de que todo comience en el mes de junio. Y quizás Dios me preguntará: ¿pero por qué tú quieres el mes de junio? Porque los perversos de este mundo, principalmente un bandido que nos han enviado de embajador aquí, ha establecido el mes de junio como el mes del orgullo gay. Yo nunca en la vida se había visto cosa igual. Nunca. El corazón del hombre era de continuo al mal. Y dice la palabra de Dios más adelante en el versículo número 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En el 16 del mes de junio,
Por eso le digo que sería bueno que fuera en el mes de junio también. El 16 del mes de junio ya habían sucedido 15 feminicidios en nuestro país. Cosa nunca vista. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino delante de la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego le dijo que se hiciera un arca y trajo agua, dice la Biblia, y que las aguas permanecieron en la tierra hasta que se cubrió lo último del mar. Esa es la condición en que está este mundo, lleno de violencia, de corrupción y de mal. Al punto tal de que no tenemos un mes que se celebre la ayuda para el pobre, para el necesitado, para el niño huérfano, para los iletrados o analfabetos. No tenemos un mes en el año que se declare así. Pero estas gentes que no son mensajeros de una nación como Estados Unidos, que representa el Evangelio. Si usted me pregunta cuál es mi nación favorita espiritualmente hablando, le diría que Estados Unidos. Porque de ahí vino el Evangelio para América y para muchas partes del mundo. Es para nosotros los evangélicos, obviamente, la nación preferida. Por eso, y todavía recibimos mucha ayuda de esa nación. Y el mundo entero recibe espiritualmente. Yo me atrevería a decir que probablemente más del 90% de los templos que se han construido en el mundo han recibido algún tipo de ayuda o financiamiento de Estados Unidos, de tantos buenos cristianos. Pero le tocó un presidente que no tiene respeto por Dios y su palabra, y ahora está nombrando embajadores homosexuales para promover algo que es contrario a la naturaleza de Dios, contrario a la creación de Dios, todo contrario. Eso es lo que se está promoviendo hoy en día. Y hoy en día estas personas que lo que necesitan es, los homosexuales lo que necesitan es nuestra ayuda y nuestra compasión. Mire, yo he tenido que atender a muchas personas homosexuales y lesbianas en mi vida y en mi oficina. Y usted no sabe cómo esa gente sufre por vivir en un mundo como ese. No estoy diciendo que sean víctimas, porque llega un momento en que la gente se hace cómplice de sus pecados. Pero lo que me refiero es que si se escribiera la historia de lo que ese mal, ese pecado trae, es dentro de la población del mundo, es la que tiene el índice de vida más bajo, 50%. 50% de ellos tienen ese índice de vida, porque dentro es una comunidad muy violenta, es una comunidad con mucha depresión, mucho suicidio y muchos problemas. Porque muchos llegan a ese mundo, algunos llegan por su pecado, pero muchos llegan por razones que no son las correctas. Y cada vez que yo lo tengo en mi oficina, les digo: mira, el Señor les ama. Nosotros en esta iglesia la amamos, pero el Señor no ama tu pecado. A veces creen como que nosotros los evangélicos y los pastores no queremos saber de ellos. Sí queremos. Lo que no queremos saber es del pecado de ellos ni de nadie. Las prostitutas no son trabajadoras sexuales, son mujeres que han tomado el pecado para vivir de él. El ladrón, pronto al ladrón, mire, hubo una época, usted no lo va a creer esto, pero hubo una época que los religiosos le permitían a la gente que le robara a sus amos como una forma de compensación en la Edad Media. Yo lo leí una vez porque me invitaron a un programa que se llamaba Doble Filo, algo así creo que en aquella época. Y era hablar acerca de eso. Y yo me puse a investigar acerca del robo. Y yo me sorprendí que los religiosos apoyaron eso para que hubiera una forma de compensar lo que los amos le robaban a los trabajadores. Cosa que obviamente es incorrecta. Siempre se ha tomado algo malo para encontrar justificación para decir que es bueno. Y hermanos, es un peligro que cristianos crean así. Que hayan cristianos que crean que el aborto es la mejor opción para evitar que gente cometa, tenga hijos, muchachos tengan muchachos, como pasa con las adolescentes. Instituciones que reciben fondos de Europa, donde el temor de Dios ha desaparecido. ¿Sabe lo que le dijo un francés a alguien cristiano?
Yo soy cristiano, le dice, y eso existe. Eso existe. Esas instituciones como Profamilia y todo, reciben fondos de esas instituciones que ya no creen en Dios y que no le importa lo que dice la palabra de Dios. Y el aborto nunca va a ser una opción para una sexualidad irresponsable. Nunca va a ser la opción. Porque aunque sean adolescentes, la mayoría de los embarazos de adolescentes, los padres de las adolescentes normalmente son personas mayores de 18 años. Normalmente son mayores de 18 años. Ellos saben lo que están haciendo. Y por eso en Estados Unidos ya algunos adolescentes lo están juzgando cuando cometen crímenes como adultos. Porque ya tienen conocimiento de lo que están haciendo. Y hay algunos estados que ya la mayoría de edad para asuntos sexuales ya no son 18 años como en nuestro país, son 16 y hasta 15. Esas son las estadísticas que he leído. Porque la Biblia dice la maldad es grande y por eso Dios trajo juicio. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia, hermanos, hablando acerca del juicio, del tiempo, del fin? Vaya conmigo a 1 de Pedro, por favor. Capítulo 4, versículo 17. Y yo prefiero que usted pierda su trabajo y no, si usted trabaja en una institución, usted es enfermera, usted es médico, porque va a llegar el tiempo, como en algunos países, que si un médico se rehúsa a hacer un aborto, lo botan. En Cuba supe que recientemente un hermano que es médico tuvo que renunciar en el hospital donde trabajaba. Porque él decía, yo no voy a hacer abortos. No, usted está obligado porque la ley así lo apoya. Él dice, yo no voy a hacer eso. Y renunció. Va a llegar el momento que cristianos lo van a hacer. Ay, pastor, es que voy a perder mi trabajo. ¿De qué va a vivir mi familia? No se preocupe, Dios provee. Hay muchos que no participan en esos males y no tienen, y Dios les provee. Dios les provee. Tenga el valor de decirle, yo no participo en eso. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4. Dice, versículo 17. Léalo conmigo, por favor. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Antes de Dios traer juicio sobre este mundo por sus pecados, Él va a traer un juicio ¿dónde? En la casa de Dios. Mire, yo no tengo calidad moral para decirle a un joven, tú no puedes hacer esto malo cuando yo estoy permitiendo que mis hijos lo hagan en mi casa. Y eso es lo que dice Dios. Antes de Dios traer juicio sobre este mundo, Él tiene que traer juicio sobre su propia casa, ponerla en orden, enseñarle claramente de que Dios es un Dios justo, un Dios santo, no solamente con los incrédulos, sino también con los creyentes. Y por eso dice la Biblia, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Mi percepción particular, mi percepción es que en estos últimos tiempos, que Dios sí ya va a traer juicio sobre esta tierra, usted y yo tenemos que cuidarnos más. Porque aunque nuestro Dios es misericordioso y bueno, Él va a tener que limpiar primero su casa. Y va a estar pendiente a lo que tú y yo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, salmista David dice, la inundación de muchas aguas no vendrán sobre él. Y tú y yo tenemos que cuidarnos que el juicio de Dios venga e inunde nuestras vidas. Inunde toda nuestra casa, nos haga a nosotros sufrir, como dice la Biblia, por el justo juicio de Dios, dice la Biblia en Romanos 2. Dios es un Dios justo. ¿Y sabe por qué Él es justo? Porque Él es santo. ¿Y sabe por qué sus juicios tenemos que aceptarlo bien? Porque aparte de que Él es santo, dice la palabra de Dios que Él espera y espera para que nosotros nos arrepintamos antes de que el juicio de Dios llegue. Miren lo que pasó con este rey. Vaya conmigo al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo número 21 y el versículo número 25.
Para que mire la idea completa, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo número 20. Dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque has venido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Sabe? Cuando usted ataca o cuando usted declara que alguien está haciendo algo malo, esa persona lo ve como su enemigo. Y mire, cuando alguien habla fuerte en contra de su mal, ese no es su enemigo, ese es su amigo. Ese es el que viene de parte de Dios. Dice en el versículo 21, aquí yo traigo mal sobre ti, dice Elías a este hombre, y barreré tu posteridad. Recuérdese, de lo que estamos hablando es que el Señor le está diciendo la inundación de juicios que vendrán sobre él por su pecado. Dice, he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también he hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acán, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Esa es la descripción de, dice Elías, y este hombre tuvo 20 y tantos años de reinado, y Dios esperó a ver si ha habido un cambio, y al final Elías le dice, mira, esta va a ser como Dios va a inundar tu vida, tu persona, tu casa de juicios, lo va a inundar por la maldad que tú y tu mujer han hecho. Esa balanza de juicio, hermanos, es la que debemos evitar. Esa avalancha de juicios es la que tenemos que evitar. Ese es Dios, hermanos. El Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ama, el Dios misericordioso. Tú y yo estamos sentados aquí, estamos en la casa de Dios, y qué bueno que vinimos. Pero hermanos, si hay algo que Dios quiere, es que tú puedas identificar con toda claridad cuáles prácticas en tu vida tú sabes que no agradan a Dios, que son contrarias a la palabra de Dios, y que tú a tiempo decidas por la gracia de Dios decirle a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento, y lo deje. En el libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Porque la prosperidad de un creyente no depende de las habilidades del creyente ni de la suerte del creyente. La Biblia dice a Josué, te haré prosperar en todo lo que emprenda. O como dice en el Salmo número 1, hablando de aquel varón bienaventurado que no anduvo en camino de males, ni en silla de pecadores, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y hermanos, hasta los impíos anhelan prosperar. Tú y yo, en todas las áreas de nuestras vidas, debemos prosperar, tener ese deseo y saber que Dios nos va a prosperar en todas las áreas de nuestras vidas, si en todas las áreas de nuestras vidas nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No en unas, sino en todas. Tú puedes ser un cristiano que viene a la iglesia, que da tus diezmos, que trabaja duro en tu empresa, si tiene una empresa particular o en tu trabajo, pero quizás está viviendo una vida de inmoralidad por ahí. Eres adicto a la pornografía, al internet, te la pasas haciendo cosas por ahí incorrectas, tiene unos amoríos con una mujer, con un hombre que no es tu esposo y que nadie sabe, pero que tú sabes que Dios sabe. Hermanos, yo creo que la clave de todo creyente es siempre saber que Dios sabe. Yo no sé si tú puedes vivir con eso. Dios sabe. Dios sabe. El salmista David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu?
¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Antes que vengan las inundaciones, Dios quiere arrepentimiento. Y arrepentimiento real. En la Biblia encontramos, mire, algunos ejemplos de gente que se arrepintieron, pero el arrepentimiento no le valió. Y le voy a explicar más adelante por qué. Note conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 30. Aquí tenemos un hombre llamado Saúl. Y Saúl admitió y confesó que él había pecado. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 30. Y dijo, hablando de Saúl, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Sabe cómo le llamamos a esto? Un arrepentimiento simulado. Un arrepentimiento simulado. Yo he pecado, pero yo quiero, como eso fue Samuel que lo confrontó a solas, él dice: ahora vamos a salir, y yo voy a salir frente a mis generales, capitanes y mis oficiales. Y yo quiero que tú y yo salgamos como que todo está bien. Todo está bien. No ha pasado nada. Yo desobedecí a Dios, no cumplí el mandato de Dios, dejé a Agar vivo, hice esto, hice aquello, no lo hice, pero sal conmigo. Y aquí él va caminando y sale, y yo me imagino la sonrisa. Y todo el mundo: ay, qué bueno, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero no todo estaba bien, hermanos. No hubo un arrepentimiento real. Fue un arrepentimiento simulado. Fue un arrepentimiento para quedar bien frente a los demás. Y por eso Saúl nunca volvió a ser el rey que Dios había llamado y bendecido. Nunca. Se quedó con la posición, pero sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios. Y cuando Dios quitó la presencia del Espíritu Santo, que en aquella época no estaba residiendo en los cristianos, sino que venía y se iba. Ahora no, ahora el Espíritu reside, porque es el sello de la salvación. Una de las razones porque la salvación no se pierde es porque el Espíritu Santo está permanentemente sobre nosotros. Podemos contrictarlo, podemos apagarlo, pero Él nunca se va. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un espíritu malo. Oiga bien, un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Eso fueron parte de las muchas aguas de los juicios de Dios. Recuérdese que la manera en que David tiene primer contacto con Saúl no fue cuando él mató a Goliat, sino antes de eso, cuando él lo mandó a buscar para que le tocara el arpa, porque cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo tranquilizaba, dejaba tranquilo a Saúl. Y toda su vida, de ahí en adelante, ya Saúl, Dios se apartó de él para siempre. Y gente dice: ¿cómo es que si David cometió un pecado peor que el de Saúl, entonces Saúl hizo eso? No, usted tiene que mirar es cómo el cristiano trata el pecado. No la magnitud del pecado, sino cómo trata el pecado. ¿Cómo se relaciona con el pecado? ¿Qué sentido, qué valor le da a lo que ha hecho delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de sí mismos? Lo que la palabra de Dios nos habla, hermanos, que tú y yo tenemos que tener un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento simulado. Mire otro ejemplo también, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Aquí vamos a hablar acerca de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Ahora, aquí vienen las inundaciones de juicios divinos. Mire, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Yo le hago una pregunta: ¿se arrepintió David de todo corazón? Sí. ¿Y por qué Dios trajo todos esos juicios sobre él? Primero lo trajo sobre Saúl por un arrepentimiento simulado. Y en David lo trajo por un arrepentimiento tardío. Un arrepentimiento tardío. ¿Y qué significa un arrepentimiento tardío? Que yo reconozco que he hecho algo malo después que alguien viene y me lo dice. Y no porque mi conciencia, mi espíritu, mi conocimiento de Dios me dice que yo hice algo malo. Todo sigue normal. Con David ese fue el problema. Todo siguió normal, como que nada hubiera pasado. Y mi hermano y mi amigo, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú sabes que Dios conoce tus pecados. Y la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si tú quieres una salvación de tu alma, el perdón de pecados, hazlo en el tiempo que tú puedas encontrar a Dios. Llegará un día en que tú no podrás encontrar a Dios. Llegará un día que tu alma ya no va a tener ese deseo por Dios. Y vas a morir de una manera triste, habiendo tenido el conocimiento de un Dios misericordioso que te ha dado tiempo para que te arrepientas. Los juicios a los que Dios trajo a David fue por un arrepentimiento tardío. Ya los juicios de Dios estaban encaminados por alguien que no solamente había menospreciado a Dios, sino que estaba viviendo burlándose de la presencia de Dios. Eso es como una burla. Señor, yo hice lo que sea, ¿qué? ¿No ha encontrado usted a gente que hace eso? Que desafía al otro. Bueno, sí, te di, ¿y qué? ¿Qué? Tira para adelante. Hay gente que son así, desafiantes. Hacen lo malo y como quiera desafían a los demás. No te juegues con Dios. Bueno, no vale la pena que yo le diga a nadie que no se juegue con Dios. Porque la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y eso incluye a incrédulos y a creyentes. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. De manera que esta verdad que Dios está trayendo es porque probablemente hay gente que sentado aquí o viéndonos por la internet entiende, no se da cuenta de que Dios sabe. Dios sabe. Y que no hay nada que se esconda ante su presencia. La Biblia dice también en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Otro más que se arrepintió, pero este tipo de arrepentimiento no para los juicios de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y el versículo número 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés
y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas, dice la Biblia, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su padre, y habiendo orado por él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, y después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Encontramos el peor rey de la nación de Israel en el pueblo judío, en el reino del sur, como se le llaman. Manasés fue el peor. Y luego dice la palabra de Dios que él se arrepintió, se humilló. Pero las inundaciones de los juicios de Dios llegaron, que lo tomaron atado en cadena, lo aprisionaron, lo metieron en Babilonia y estuvo en gran angustia. Dios no paró los juicios sobre él, aunque después él se arrepintió. Y eso es lo que llamamos un arrepentimiento forzoso. No evitan los juicios de Dios. Te puedes arrepentir y puedes apartarte como bien hizo él. Pero dice la palabra de Dios que no evitan que las muchas aguas de los juicios de Dios vengan. Porque eso es lo que dice el David en su Salmo 32. Por eso orará el hombre en el tiempo que pueda ser llamado, y ciertamente la inundación de muchas aguas no vendrán sobre él. Y lo que queremos es, hermanos, con estos ejemplos, es que evitemos que ese caudal de juicio de Dios venga sobre nosotros. Porque muchas veces viene cuando nosotros nos hemos olvidado de las cosas malas y de las consecuencias. La Biblia menciona de este rey Nabucodonosor, que Dios lo puso en esa posición, pero él se engrandeció. Y un día él salió por los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. Y él estaba por sus jardines y él comenzó a decir: todo esto lo he hecho yo. Y dice la Biblia que en ese mismo instante Dios lo quebrantó al punto tal de que duró 7 años, aparentemente con algún tipo de enfermedad mental que lo hizo actuar como un animal irracional, hasta que, dice la Biblia, reconoció que el Altísimo reina. Siempre va a haber oportunidad de arrepentimiento, pero lo que queremos evitar, hermanos, es que las muchas aguas, esas inundaciones de los juicios de Dios vengan. Y mire el último ejemplo, Hebreos el capítulo 12. Hebreos el capítulo 12, versículo 16. Hebreos el capítulo 12, versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ese es el cuarto ejemplo, hermanos. Este hombre se arrepintió, pero lo que llamamos un arrepentimiento infructuoso. No dio resultado. No impidió que el juicio de Dios viniera sobre ellos, sobre él. Y por eso dice: no haya entre vosotros alguien como Esaú. Se arrepintió con lágrimas, pero ya aún no hubo tiempo para el arrepentimiento. Y qué pena, hermanos, cuando gente se arrepiente. Y yo creo que si Trujillo se hubiese arrepentido antes que lo mataran, Dios lo salva. Yo creo, a cualquier persona. El ladrón en la cruz se arrepintió antes de morir. Pero ¿sabe qué? Aunque salvó el ladrón en la cruz su alma, perdió su vida aquí en la tierra. Porque los juicios de Dios no lo bajaron de la cruz. Dios salvó su alma, pero no lo bajó. Cristo dijo: bueno, ahí estaban los dos crucificados, Cristo y el ladrón, y él le dijo: Señor, lo miró a la izquierda porque él estaba a la derecha: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él salvó su alma, pero no lo bajó de la cruz.
y murió. Salvó su alma, pero los juicios de Dios que lo habían llevado a la cruz, allí lo dejaron. Y es exactamente lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Se pueden arrepentir, pero las consecuencias no vienen, no se paran. Esas inundaciones de juicios de Dios llegan. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios quiere decirnos es que tenemos que estar siempre a la expectativa. Y que cuando llegó el momento de caer en alguna falta y reconocerla, tenemos no solamente el arrepentimiento, hermanos, es admitir que hemos pecado. El doctor Warren Wiersbe dice en su libro Comentario de Josué, él dice, en la Biblia 7 gente dice he pecado, pero no las 7 reconocen su maldad como de tal manera de que sea un arrepentimiento genuino. A veces decirle a Dios en oración, ay Señor, mira, es verdad, tuve que decir esa mentira, yo no debí decir esa mentira, yo no debí ponerme a enamorar a esa mujer o relacionarme con ese hombre, yo no debí ponerme a hacer esto, yo no debí estar con ese asunto de pornografía, no debí pararme en el colmadón a tomar cervezas, ese que mal testimonio, volver a esos vicios del que tú me sacaste. Este asunto del alcohol, hermanos, no es algo que se puede hacer con cuidado. Si Dios te sacó de eso, hermanos, cuando te convertiste, mantente lejos de eso. Mantente lejos, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando tú vas, no le digas al Señor, ay Señor, mira, perdóname, es verdad, yo no debía hacer eso, ay sí es verdad. Y le pide perdón a Dios. Y después a la semana, a las 2 semanas, vuelve a lo mismo. No, el verdadero arrepentimiento incluye más que la verbalización de lo que he hecho. Quiero que terminemos mirando el ejemplo otra vez del rey Acab. Vaya conmigo otra vez al primer libro de Reyes, el capítulo número 21. Para mí este es el mejor ejemplo de alguien que de veras se ha arrepentido. Ese es el mejor ejemplo de alguien que de corazón se arrepintió. Acab, Dios le dijo, tu mujer Jezabel va a ser comida por los perros. Tus hijos van a morir en la edad viril. Y le mencionó todos los juicios que les vendrían. Todos se los mencionó. Todos. Y ya lo leímos. Y dice la Biblia, a la verdad que ninguno se vendió para hacer el mal ante los ojos de Jehová. Fue en gran manera abominable, dice primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 26. Fue en gran manera abominable, andaba en los ídolos. Cuando quería una viña, su mujer mandó a matar al hombre para quedarse con la viña de Nabot. Bueno, tantas cosas malas que hizo. Pero dice la Biblia, versículo 27. Léalo conmigo para que usted vea. Me encanta este versículo. Léalo a una voz conmigo, 27, 28 y 29. Aquí vamos. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Miren, hermanos, la confesión, el arrepentimiento no es admisión de culpa, es que involucra todo. Este hombre, dice la palabra de Dios, que cuando oyó esas palabras rasgó sus vestidos. Este hombre se puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Es que yo quiero mostrarle a mi Dios de toda manera, a mi cuerpo y a mi alma, que yo estoy arrepentido y así anduvo y así vivió hasta que murió. Y por eso dice la Biblia que cuando Dios lo vio, dijo, yo no voy a traer el mal sobre sus días. Yo lo voy a traer sobre toda su descendencia. ¿Y sabe por qué? Por 2 razones. Número 1, porque ya él había dañado su descendencia. Y número 2, porque su mujer nunca se arrepintió. Y su mujer fue la que más incitó a él y a sus hijos a hacer el mal. Y él murió en su carro.
Dice la Biblia que fue a la batalla y alguien tiró una flecha a la aventura y cayó sobre él. Se hirió y murió tranquilo. Su mujer, que siguió en el pecado y no se arrepintió y pensaba que se iba a burlar de Dios, un día Jehú fue a la ciudad y ella comenzó a gritar y le dijo a los eunucos: tírenla del segundo piso. La tiraron, cayó, se mató. Jehú entró y dijo: vayan y entiérrenla. Y cuando fueron a enterrarla no encontraron nada, porque los perros se la habían comido. Nunca se arrepintió. Y cuando Dios dice que los juicios van a llegar, llegan. 120 años duró Noé diciéndole a la gente: viene un juicio, viene un juicio. Y dice la Biblia que ellos se burlaban. Ellos se burlaban. Pero el juicio llegó. A veces yo pienso, como parece ser, que la gran tribulación va a comenzar por Europa. Eso es lo que dice la profecía. Para que ellos sepan que de Dios nadie se burla. Ellos viven como si alguien dijo así. ¿Usted lo ha leído eso? De un gran filósofo que dijo: Dios ha muerto. Él decretó la muerte de Dios. Y así viven ellos, como que si Dios ya murió. Pero hermanos, si ellos viven de espalda a Dios, tú y yo no podemos hacerlo. Tú y yo no podemos hacerlo. En la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, de una mujer que estaba haciendo cosas malas, Él le dijo: le he dado tiempo para que se arrepientan, y no quieren arrepentirse. El tiempo de Dios es para que tú y yo nos arrepintamos antes que la inundación de las muchas aguas vengan sobre nosotros. El arrepentimiento, hermanos, es una actitud de rechazar el pecado. En una ocasión estaba hablando con una parejita y él le había hecho daño por muchos años en su vida matrimonial. Y yo lo aconsejé. Y delante de mí le pidió perdón casi de rodillas, con los ojos aguados. Y yo le dije a ella: pero mira, un hombre llorando, arrepentido, te está pidiendo perdón. Perdónalo, dale una oportunidad. ¿Sabe lo que me dijo ella? Pastor, él ha hecho eso muchas veces y vuelve a lo mismo. A lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Ese tipo de arrepentimiento, Dios nos lo bendice. En ninguna manera Dios bendice eso. El pastor Ezequiel Salazar, él dijo lo siguiente en una conferencia que estuve yo oyéndolo predicar: lo más serio que tú reconozcas tu pecado, lo más compasivo que es Dios contigo. Él tiene razón. Lo más serio que tú reconozcas tu pecado, lo más compasivo que es Dios contigo. David mismo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo no puedo decir que la mayoría de las enfermedades son problemas de pecado, pero yo te aseguro que hay algunos males que le llegan a las personas por no confesar sus pecados y apartarse. Y probablemente uno de los peores daños que a veces uno mismo se hace es que uno tiene un catálogo. Usted ha oído los contadores tienen en las empresas un catálogo de cuentas. Y hay gente que tiene un catálogo de pecados, pero muy reducidos. Y hay gente que son pecadores con su boca, pero como no han matado, robado, todo está bien. Hay otros que son pecadores con su carácter, son gente dura de carácter. Mujeres, yo se lo he dicho muchas veces, esas mujeres que son duras de carácter, Dios no va a obrar, Dios no le va a bendecir. Esos hombres que son duros de carácter, Dios no va a obrar ni le va a bendecir.
No crea usted que pecado delante de los ojos de Dios es simplemente matar, robar, adulterar y todo eso. No. Cuando usted está actuando contrario a Dios en cualquier área de su vida, usted tiene que reconocer que eso es pecado. Y mientras más tiempo usted pasa con sus pecados, peor se pone la cosa. He oído de matrimonios que a los 20 años de casados se divorcian. Cuando usted oiga ese caso, ¿sabe lo que significa eso? Él o ella o los dos han actuado mal, no han cambiado, no se han arrepentido y por eso las cosas terminan así. Porque se supone que a los 20 años, si tú cambias, el diseño del matrimonio es que tú vas a crecer en felicidad, en paz, en armonía matrimonial. Porque así es como Dios obra. Así es como Dios obra. Si tu matrimonio después de 15, 20 años está peor que cuando comenzaste, eso significa que tú has seguido igual como tú llegaste al matrimonio. Tú has llegado, estás igual como llegaste. Y Dios permite que tú y yo lleguemos mal al matrimonio, pero Él trabaja para que nosotros cambiemos. Si nos quedamos iguales, vamos a dañar nuestro matrimonio y va a llegar un momento que, como dice la Biblia en el libro de Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se resfriará. Y hay gente que son expertos cuando hablan, cuando actúan, dándole punzadas al amor. Una vez alguien me dijo: pastor, es que como yo lo vi a él, era que me iba a dar. Yo sentí que me iba a dar un golpe, que me iba a matar. Y entonces cuando yo hablé con esa persona y le dije: mira, tu esposa pensaba eso. Pastor, mire, yo nunca en mi vida le he dado un golpe, ni se lo voy a dar. Y yo le dije: es que en la Biblia dice que hay palabras que son peores que golpes de espadas. Hay palabras que son peores que golpes de espadas. Dice la Biblia. No, yo lo perdoné, pero yo siempre recuerdo, si vuelve a hacer lo mismo, tú sabes lo que te espera. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú no has perdonado. Cuando tú utilizas el pecado pasado para mantener la zozobra a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, eso significa que tú no estás viendo el pecado como Dios, no perdonas el pecado como Dios te lo ha perdonado a ti y a mí. En una ocasión vino una parejita aquí, años atrás, ni siquiera están en la iglesia, y se sentaron en mi oficina, eran novios, y me dicen: pastor, queremos hablar con usted. ¿Cómo no? Hablen. Bueno, pastor, mi novia se enredó con un compañero de trabajo y fornicó con él. Wow. Le dije yo: está fuerte eso, tu novia. Los libros lo que dicen es que si lo hizo en el noviazgo, lo hace peor en el matrimonio. Entonces yo le dije: bueno, ¿y qué tú has decidido, mijo? Porque al punto donde tú estás, tú puedes dejarla, romper el noviazgo sin ningún problema delante de Dios y de los hombres. Me dijo él: no, yo voy a seguir con ella. ¿De veras? Sí. Y yo le pasé la mano y le dije: te felicito. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque yo creo que si el Señor le perdona a ella ese pecado, también tú puedes perdonárselo. Y yo le dije: ¿y te vas a casar así? Y me dijo: sí. Muy bien, qué bueno. Ahora déjame decirte algo. Si te casas con ella, si sigues con ella, nunca jamás en tu vida le puedes hacer referencia a eso. Nunca. A menos que ella vuelva a hacer lo mismo. Y yo los conozco. Tengo contacto con ellos, aunque no son de la iglesia. Y son una pareja feliz. Feliz. Felicísimo. Jamás él ha tenido problema con ella, ni de ese tipo, ni ella con él. Ninguno de los dos. Una pareja feliz. Tienen que tener como unos 20 años de casado. Porque tú no puedes tomar un cuchillito de palo para siempre estar metiéndoselo al matrimonio. No, que tú me hiciste esto, ¿te acuerdas? Mi amor, ven a tu besito. ¿Qué besito? Cuando yo me acuerdo de eso. ¿Tú no puedes hacer eso? ¿Tú no puedes hacer eso?
Si lo aceptaste, tiene que perdonar todo. Y tiene que echarlo a lo profundo del mar, como hace el Señor. Y si Dios lo echa a lo profundo del mar, y tú lo echas a lo profundo del mar, el día de la discusión no te metas a abuso buscando los pecados que están en el fondo del mar. Porque hay algunos que, ¿tú sabes nadar? Yo a veces tengo ganas de preguntarle a alguna mujer, sobre todo mujeres y a hombres, ¿tú sabes nadar? No. ¿Y cómo es que tú siempre andas en lo profundo del mar buscando los pecados de tu marido? Porque la Biblia dice que Dios lo echa a lo profundo del mar. Los de él y los de ella. ¿Sabe lo que tiene que decirle? Mi amor, yo te perdono. Y léele, si te pasó con un esposo, una esposa adúltera, y de corazón se arrepiente y se aparta, léele San Juan capítulo 8, cuando el Señor perdona a la mujer adúltera. ¿Lo recuerdan? Lo único que tú debes decirle, y yo se lo digo cuando lo aconsejo, el Cristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, ya se fueron, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Y ya. O dile, como le dijo Cristo al paralítico que él sanó, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Pero el día que tú perdones, dile, mi amor, me dolió mucho lo que me hiciste, pero yo te amo y por eso he seguido contigo. Tú eres el hombre con quien me casé, tú eres la mujer con la que me casé, perdóname. Yo te perdono. Y tú pídele perdón y dile, con la ayuda de Dios no vuelvo. Y vamos a seguir juntos. Y vamos a ser felices. Porque el Señor nunca te recuerda tus pecados. Nunca el Señor te saca en cuenta tus pecados. Si lo hiciera, nadie pudiera vivir con la conciencia de sus pecados. ¿Sí o no? Nadie. Nadie. Por eso dice el salmista, por eso orará a ti todo hombre en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no vendrán sobre ti. Evitemos, hermanos, esas muchas aguas de los juicios de Dios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, Dios bendito y divino, te doy gracias en el nombre de Jesús, que tú eres nuestro Dios. Padre, trae conciencia a nuestras almas de todo lo que tú identificas de pecado sobre nosotros. Tenemos una medida sumamente corta para nuestros pecados, pero tenemos una lista muy larga para los pecados de otros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a estar pendiente a los nuestros, a la paja que está a la viga que está en nuestros propios ojos, Señor, para tener nuestras vidas arregladas y correctas delante de ti, Señor. Y que cuando llegue un arrepentimiento, no sea un arrepentimiento simulado ni tardío, no sea un arrepentimiento forzoso o infructuoso. Sea, Señor del cielo, un arrepentimiento real y genuino que nos ayude, oh Señor del cielo y de la tierra, a caminar contigo y a dejar atrás todo el mal. Ayúdanos, oh Dios, danos de tu gracia y de tu fortaleza para vivir para ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Quizás hay alguien aquí, yo creo que enseñanzas así no necesita que nadie levante su mano, sino que cada cristiano diga, yo no voy a salir de aquí sin arreglar correctamente mis cuentas con el Señor. Yo no voy a salir de aquí sin arreglarlas. Dios no te habla para recordarte a otros. Cuando llegan pensamientos de otros, oh, cuánto me gustaría que fulano estuviera aquí, que mi esposo, mi esposa, mi mamá. ¿Sabe? Eso es obra del maligno y de la carne. Cuando Dios te habla a ti y a mí de una manera individual. Él sabe cuándo traer a fulano o a fulana, Él sabe. Ahora te trajo a ti y te trajo a mí con un propósito. Te trajo a ti y a mí con un propósito. Y ese propósito es el que Dios quiere que se cumpla de una manera real en nuestras vidas. De manera que si todo lo que tú y yo tenemos que arreglar, vamos a hacerlo ahora.
Puedes venir al altar, puedes hacer de tu asiento ahí un altar, como tú quieras. Puedes ponerte en pie, sentado, arrodillado, como quieras. Pero no salga de aquí sin una conciencia clara de lo que Dios de una manera personal te habla. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que dice: pastor, a mí me ha caído un peso en mi alma de pecado. Yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que yo estoy mal delante de Dios. Y yo quiero arrepentirme para salvación. Yo quiero arrepentirme de todos mis pecados. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador en esta mañana. Yo quiero orar y pedirle a Cristo que perdone mis pecados y me salve. ¿Pudiera usted orar por mí, pastor? ¿Que alguien me acompañe en oración? Claro que sí. Habrá alguien aquí en esta hora que dice: yo quiero arrepentirme y entregarle mi vida a Cristo de todo corazón. Que Él me salve y perdone mis pecados. ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano bien alta para orar por usted. Bien alta, déjeme ver su mano. Pastor, yo quiero recibir a Cristo. El Señor ha traído sobre mí un peso de pecado. Y yo quiero que Jesucristo me limpie y perdone todos mis pecados. El maligno y el yo te va a decir: no, tú eres una buena mujer, tú eres un buen hombre. Eso no viene de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Todos. Y cuando dice todos ahí, no menciona pecados en específicos, porque pecado es una condición con la que nacemos y que la vamos desarrollando en la medida en que nosotros crecemos. Se convierte en palabras el pecado, se convierte en actos, en vicios, en hábitos, se convierte en muchas cosas, se manifiesta de muchas maneras. Pero esas manifestaciones son para recordarte que tú necesitas venir a Cristo para que el Señor te perdone tus pecados y te libre para siempre de vivir bajo el control de ellos. Que no haya en tu vida un arrepentimiento simulado o circunstancial, que sea un arrepentimiento genuino que se evidencia por una transformación permanente y creciente. ¿Habrá alguien aquí? Déjeme ver su mano bien alta. Pastor, de corazón yo quiero arrepentirme y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Alguien así? Déjeme ver su mano. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Un joven, una joven, un señor, una señora. No salga de este lugar sin que Jesucristo usted arregle su cuenta de salvación con Cristo. No salga de este lugar. Padre bueno y misericordioso, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu presencia constantemente, consciente de todo pecado y de toda falta, y mirar el pecado con la seriedad que tú lo miras, Señor, para que podamos, por la gracia de Cristo Jesús, alcanzar misericordia y compasión y restauración tuya. Sé con cada uno de nosotros que tenemos cosas que arreglar contigo, Señor, y las que cada hermano está arreglando. Que tu gracia, Señor, le visite. Que tu Dios ponga un peso en nuestros corazones y por el poder de tu Espíritu nos dé ese dominio propio, ese valor, ese amor hacia ti, que nos ayude a mantenernos lejos de todo aquello que tú no quieres que sea parte de nuestras vidas. En tu mano nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie.